Un campesino rechazó una fortuna por su mulo, luego lo perdió, y su hijo domando una bestia se rompió una pierna. Pero esas dos desgracias salvaron la vida de su hijo de una guerra mortal. Esta es la prueba de que absolutamente todo tiene un propósito, y que lo que parece una maldición al final se puede convertir en bendición. Hace muchos años, en un valle fértil rodeado de montañas y ríos cristalinos, existía un pequeño caserío campesino. Allí, cerca de ese pueblo, en su finca, vivía don Elías, un hombre humilde de unos 45 años, con el rostro marcado por el sol y las manos endurecidas por la tierra. Don Elías no era rico. Apenas tenía lo justo para que no faltara comida en su mesa. Pero, a diferencia de muchos en el pueblo, él siempre tenía una sonrisa serena, como si nada le preocupara demasiado. La gente decía que era pobre, pero él mismo sentía que era bendecido. Su familia era pequeña, su único hijo, Mateo, un joven fuerte y lleno de sueños, y un animal muy especial que se había convertido parte de la familia, un mulo negro, de cuerpo imponente y mirada viva, al que llamaban Moro. Moro no era un animal cualquiera. En su mirada oscura había un brillo distinto, como si llevara sabiduría en sus ojos. Su pelaje negro brillaba bajo el sol, y su porte majestuoso hacía que, aun sin quererlo, se robara la atención de cualquiera que lo viera pasar. Era fuerte como la tierra misma, incansable en las jornadas más largas, pero a la vez noble y dócil, con quienes lo trataban con respeto. Pero lo que más asombraba no era solo su fuerza, sino su inteligencia. Había algo en Moro que lo hacía diferente. Parecía entender las palabras de don Elías y Mateo, antes incluso de escucharlas. Con un simple gesto de la mano, con una mirada firme, el animal obedecía como si existiera entre ambos un lenguaje secreto que nadie más podía descifrar. Mateo había crecido a su lado desde niño. Había aprendido a montar sobre su lomo, y muchas veces, en las tardes tranquilas, se quedaba recostado en su pelaje, contándole en voz baja sus sueños, como si Moro pudiera guardarlos en silencio. Por eso, para padre e hijo, Moro no era un simple animal de trabajo, era un compañero y un miembro de la familia. Para esa familia, Moro no tenía precio. No se trataba de dinero, ni de trabajo, ni de conveniencia. Moro representaba unión, esfuerzo y gratitud. Era un recordatorio viviente de que la riqueza verdadera no siempre se mide en monedas, sino en la compañía que sostiene el alma cuando la vida se vuelve pesada. Con el tiempo, la fama del mulo se fue extendiendo por toda la región, hasta que un día llegó al pueblo un finquero adinerado de otra región que había escuchado la fama de Moro. Venía montado en un caballo fino y vestido con ropa elegante, que contrastaba con la sencillez de los campesinos del caserío. El murmullo de los vecinos no tardó en llenar el aire. Todos sabían que la visita de un hombre con tanto dinero no era casualidad. El finquero había llegado con un solo propósito: ver con sus propios ojos al mulo del que tanto se hablaba y comprarlo. Apenas bajó de su caballo, preguntó a un campesino dónde vivía el dueño de aquel animal. El hombre, señalando hacia la plaza del pequeño pueblo, le respondió: «Hace un par de minutos vi a don Elías allí, con el mulo. Seguro aún lo encuentra». Sin perder tiempo, el finquero rico se dirigió a la plaza, y allí estaban, don Elías junto a Moro. El campesino humilde compraba algunas provisiones sencillas antes de regresar a su finca. El contraste era evidente: la sencillez del hombre y la imponente presencia del mulo, que parecía custodiarlo como un guardián leal. Fue entonces cuando el finquero lo vio de cerca, y no pudo contener su asombro. Cuando vio al mulo, el hombre quedó impresionado. Nunca había visto un animal tan fuerte y tan bien cuidado. «Ese mulo vale oro», dijo con admiración. Y cuando finalmente lo tuvo frente a frente, sus palabras no se hicieron esperar. Entonces, delante de todos los presentes, ofreció a don Elías una gran suma de dinero para comprarlo. Era tanto que, con esa cantidad,
don Elías podría haber dejado de trabajar por años. El pueblo se quedó en silencio esperando la respuesta. Pero para sorpresa de todos, don Elías sonrió con calma y dijo: «Señor, le agradezco su generosidad, pero este mulo no está en venta. Moro es parte de nuestra vida, no podría cambiarlo por dinero». Las murmuraciones no tardaron en llegar. Algunos aldeanos dijeron: «Este viejo está loco, rechazar tanto dinero por un simple animal». Otros añadieron: «Es un tonto, seguirá pobre hasta la muerte». Pero don Elías, tranquilo como siempre, siguió con su vida. Una madrugada, cuando el canto de los gallos apenas comenzaba, Mateo fue al establo a buscar a Moro para ir al campo a trabajar, y descubrió que no estaba. El corazón se le aceleró. Llamó su nombre una y otra vez, pero el mulo había desaparecido. Corrió al campo, revisó las cercas, buscó en los caminos de tierra, pero nada. La ausencia del animal llenaba el aire de un silencio pesado. Mateo recorrió toda la finca, hasta llegar a los linderos con las fincas vecinas. Pasó el día entero preguntando, revisando potreros, incluso siguiendo huellas que se borraban entre el barro y el pasto. Pero al caer la noche, exhausto y con el alma inquieta, regresó sin ninguna respuesta. Mateo, con los ojos llenos de frustración, preguntó a su padre: «Papá, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Perdimos lo más valioso que teníamos». Don Elías, con voz serena, respondió: «Hijo, no apresures tu corazón, no digas que es bueno o malo tan rápido. El tiempo mostrará lo que significa esta pérdida». Mateo, en silencio, no comprendió. Al amanecer siguiente, todavía con la esperanza encendida, padre e hijo fueron hasta el pueblo, confiando en que alguien hubiera visto al mulo negro. Preguntaron en la plaza, en la tienda, en las calles polvorientas, pero la respuesta era siempre la misma: nadie lo había visto. Y entonces, la noticia comenzó a correr como fuego entre la gente del pueblo. Cuando la noticia se regó por el pueblo, los comentarios hirientes no tardaron. «¿Ven? Eso le pasa por no venderlo. Ahora lo perdió todo. Seguro fue robado, ¡qué desgracia!». Mateo bajó la mirada, con los ojos húmedos de impotencia. El dolor de haber perdido al animal le quemaba el pecho. Pero don Elías, en lugar de enojarse o responder con rabia, se mantuvo en silencio unos segundos. Luego, con voz firme pero serena, habló frente a todos: «Si Dios ha permitido que esto ocurra, es porque hay un propósito que aún no entendemos. No apresuren su juicio. Lo que hoy parece una desgracia, mañana puede revelarse como una bendición. ¿Quiénes somos nosotros para saber más que el Creador?». Las palabras del hombre simple sorprendieron a varios. Algunos se quedaron callados, otros torcieron el gesto y lo miraron con burla. Pero en el rostro de don Elías no había rastro de duda ni de miedo. Mientras las risas del pueblo buscaban clavarle espinas en el corazón, él permanecía sereno, como un árbol que no se quiebra aunque el viento sople con furia. «Eres un tonto, Elías. Perdiste lo único que valía en tu vida y todavía hablas de propósitos. Lo que tienes es desgracia y nada más. Mírenlo. Parece que la miseria lo enloqueció. Y su hijo está triste. Hubieras vendido a tu mulo al hombre rico que días atrás te lo quería comprar. Ahora ni bestia tienes, ni dinero». Las voces se levantaban con condescendencia, como si cada palabra llevara la intención de humillarlo y hacerlo sentir pequeño. Y aún así, don Elías no se dejó arrastrar por la marea del desprecio. Su calma era un silencio poderoso que gritaba más fuerte que las burlas, un recordatorio de que la fe verdadera no depende de lo que se posee, sino de la fortaleza del alma. La vida no siempre nos muestra su verdad en el momento, amigos míos, continuó diciendo mientras posaba una mano en el hombro de Mateo. Un día creemos que lo hemos perdido todo, y al siguiente entendemos que aquello que llamamos pérdida era en realidad un regalo disfrazado. No vean la vida solo por lo que sus ojos alcanzan hoy.
Miren con paciencia, porque el tiempo es el único que sabe separar lo que es bueno de lo que es malo. Mateo lo miró con asombro. Su padre hablaba con una paz tan profunda que era imposible no sentirla, y en medio de su tristeza, comenzó a entender que tal vez la calma de su padre no era indiferencia sino fe. Una fe que no dependía de las circunstancias, sino de la confianza en que nada sucede sin razón, que todo sucede porque así el eterno Dios Todopoderoso lo permite, sea bueno o sea malo. Esa misma tarde, don Elías y su hijo emprendieron el regreso a la finca. El sol caía lento tras las montañas, tiñendo el camino de tonos dorados. Mateo, con voz temblorosa, rompió el silencio. «Papá, te admiro por la calma que mantienes. ¿Cómo lo haces?» Don Elías lo miró con ternura y le respondió con serenidad. «Hijo, todo en esta vida tiene un propósito. Aunque pensemos que las cosas se ven mal, muchas veces terminan para bien. Ya lo verás. Ten fe, acepta lo que pasa y, sobre todo, agradece». «Hey, ¿estás disfrutando de esta historia, verdad? Si es así, escribe en los comentarios la frase, todo tiene un propósito. De esa forma sabré que estás conectado con el mensaje. Y escucha esto. El 94.8% de las personas que ven estos videos todavía no están suscritas. Si eres parte de ese grupo, te invito a hacerlo ahora mismo. Es gratis y así podrás seguir recibiendo más historias que inspiran y transforman vidas. Recuerda también que al final del video encontrarás más historias en tu pantalla. Pasaron varios días de incertidumbre, hasta que una mañana, al amanecer, mientras el sol teñía de dorado las montañas, Mateo vio una escena increíble. Moro regresaba corriendo y detrás de él venían otros mulos salvajes. El joven corrió emocionado. «Papá, mira, Moro volvió. Y no solo volvió, nos trajo más animales». Horas después, la gente del pueblo supo la noticia. El pueblo entero fue a la finca de don Elías a ver el espectáculo. Los mismos que antes habían criticado a don Elías ahora decían, «¡Qué suerte la de este hombre! Es bendecido, su pobreza se acabará». Pero don Elías, sin orgullo ni emoción desmedida, solo dijo, «Quizás el mulo fue en busca de su manada y ahora ha vuelto con ella. No llamemos fortuna a lo que aún no entendemos». Mateo estaba lleno de una alegría que lo desbordaba, y todo por el regreso del mulo. Lo abrazaba por el cuello y acariciaba su crin como si se reencontrara con un hermano perdido. Los otros mulos se quedaban a distancia porque eran salvajes, pero no se alejaban de la finca. El joven sonrió con esperanza, convencido de que aquello era una señal del cielo. Sin embargo, al mirar de reojo a su padre, notó que don Elías permanecía sereno, sin dejar que la emoción lo dominara. Para Mateo era el regreso de la dicha. Para don Elías era quizás una nueva prueba. Al día siguiente, Mateo despertó con el corazón rebosante de ilusión. Apenas la primera luz del amanecer bañó los campos. Corrió al potrero donde Moro pastaba acompañado de los nuevos mulos. Desde la cerca los observó con ojos llenos de esperanza, convencido de que aquellos animales podían traer un nuevo futuro para la finca. Pero cuando intentó acercarse, los mulos se alejaron con desconfianza. Bufaban, golpeaban el suelo con las patas y miraban con recelo cada movimiento suyo. No aceptaban ni su voz ni su presencia. Era como si levantaran un muro invisible entre ellos y el muchacho. Mateo sintió un golpe de frustración, pero al ver a Moro tranquilo, pastando sin alterarse, comprendió que la confianza no se gana de un día para otro. Si mi padre confía en que todo tiene un propósito, yo también debo hacerlo, se dijo con firmeza, y en ese instante tomó una decisión. Dedicaría su tiempo y su fuerza a domar aquella desconfianza, a convertir a esos mulos ariscos en compañeros de trabajo y en parte de su hogar. Fue así como nació en él la determinación de comenzar a domesticarlos, aunque le costara horas, días y hasta meses de paciencia. Mateo comenzó a entrenar y domesticar a los nuevos mulos.
pasaba horas enteras en el potrero, acercándose con paciencia, hablándoles con voz suave, observando cada reacción para aprender a ganarse su confianza. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses de arduo esfuerzo bajo el sol y la lluvia. Muchas veces terminó agotado, con las manos heridas y el cuerpo rendido, pero su espíritu nunca se quebró. Poco a poco, aquellos animales que al inicio lo miraban con recelo comenzaron a aceptar su presencia, hasta reconocer en él no a un extraño, sino a un compañero digno de respeto. Pero un día, mientras intentaba domar al más bravo, el animal lo tiró con violencia. Mateo cayó al suelo y su pierna se quebró. El dolor era insoportable, y como si el infortunio atrajera lenguas venenosas, algunos del pueblo que pasaban por la finca de don Elías vieron la situación. Eran los mismos que tiempo atrás se habían reído de él cuando perdió a su mulo, y volvieron a murmurar con crueldad: «Ya ven, esos mulos trajeron desgracia. Ahora su hijo está herido». Mateo apretó los dientes, con lágrimas espesas resbalándole por el rostro. «Padre, ahora sí no me digas que esto no es malo». «Mira lo que me pasó», dijo entre sollozos. Don Elías llegó a su lado en silencio. Se arrodilló en la tierra y le sostuvo la pierna con firmeza. Su mirada no tembló. Con voz baja, que parecía abrigar el dolor, respondió: «Hijo, no digas que es malo todavía. El tiempo tiene maneras misteriosas de mostrarnos su verdad». En ese mismo instante comenzaron las críticas, como flechas lanzadas contra el corazón de don Elías. «¿Y ahora qué, Elías? ¿Dónde está ese propósito del que tanto hablabas cuando perdiste al mulo? Mírate, tu hijo en el suelo quebrado. ¿Qué clase de bendición es esta?». Don Elías los miró sin alterarse, con la serenidad de quien no necesita defenderse ante el ruido del mundo. Su voz fue firme, pero cargada de paz. El propósito no siempre se entiende en el momento, ni el dolor significa ausencia de Dios. No llamen desgracia a lo que aún no ha terminado de mostrarse. El tiempo revelará si esto es pérdida o si es enseñanza. Don Elías no discutió con nadie. Rasgó una tira de costal, improvisó una tablilla con 2 ramas rectas, y mientras Mateo jadeaba, le inmovilizó la pierna con cuidado, y susurró: «No maldigas el dolor. A veces es un maestro exigente. Si Dios lo permitió, también nos dará fuerzas para atravesarlo». Mateo lo miró con los ojos encendidos de angustia. «¿Y si no puedo volver a trabajar, padre?». «Claro que volverás a trabajar, hijo. A veces Dios nos detiene para enseñarnos a caminar de otra manera. Hoy no entiendes, pero no apresures tu juicio. Agradece la vida, incluso cuando duele. Lo demás, déjalo en manos del Altísimo». El viento peinó el potrero como una mano antigua. Los mulos, a lo lejos, observaban en silencio. Y en medio del dolor, la voz de don Elías quedó flotando como una promesa que no necesitaba pruebas. La verdad de este día aún no estaba completa. Solo 2 semanas después del incidente de Mateo, el país entró en guerra. El gobierno comenzó a reclutar a todos los jóvenes del país para llevarlos al frente de batalla. Nadie podía escapar. Cuando los soldados llegaron al pueblo, fueron finca por finca reclutando jóvenes. Cuando llegaron a la casa de don Elías, vieron a Mateo con la pierna rota. No pudieron llevárselo. Mientras tanto, muchos de los otros jóvenes fueron arrancados de sus hogares, y tristemente, la mayoría nunca regresaría. Las familias lloraban desconsoladas. El aire del pueblo se llenó de lamentos, como un río de dolor que no encontraba cauce. Las madres abrazaban las ropas vacías de sus hijos. Los padres se quedaban mirando al horizonte con ojos apagados, incapaces de aceptar la ausencia. El sonido de los sollozos se mezclaba con el silencio de las casas vacías, que parecían gritar la ausencia de quienes nunca regresarían. Los que alguna vez se burlaban de don Elías, ahora lo miraban con ojos diferentes. El mismo ejército que arrancó a sus hijos de los brazos no pudo llevarse a Mateo porque su pierna rota lo dejó en casa. Y fue entonces cuando comprendieron lo que antes despreciaban.
La prueba de don Elías y de su hijo, que parecía una desgracia, en realidad había sido para bien. Entre lamentos decían con la voz quebrada: nosotros lo señalamos, nos reímos de su desgracia, pero mire ahora. Su hijo vive, mientras los nuestros partieron, y no sabemos si regresarán. Sus palabras eran verdad. Todo lo que ocurre está permitido por el Creador, aunque en el momento parezca injusto. El silencio que siguió no fue de burla, sino de respeto. Muchos comprendieron que la fe de aquel campesino humilde había visto más lejos que sus juicios apresurados, y que lo que parecía pérdida, en realidad era protección. Don Elías, con los ojos tranquilos y la voz firme, miró a Mateo y le dijo: ¿ves, hijo? Lo que parecía una desgracia, al final se convirtió en salvación. Perder a Moro fue duro, pero volvió con más. Romperte la pierna dolió, pero te libró de la guerra. Así es la vida. Nunca sabemos qué significa realmente cada cosa hasta que el tiempo lo revela. Mateo, con lágrimas acumuladas en los ojos, respondió con un nudo en la garganta: Padre, ahora lo entiendo. Yo renegué el día en que el mulo que estaba domando me tiró al suelo y me rompí la pierna. Pensé que todo había terminado para mí. Pero si no hubiera sido por ese dolor, hoy no estaría aquí contigo. Mis amigos fueron llevados, y muchos no volverán. Don Elías apoyó una mano en el hombro de su hijo y continuó con ternura, pero con una fuerza que calaba en el alma. Hijo, por eso te dije que no llames malo a lo que aún no ha terminado de mostrarse. El Creador escribe con líneas que nosotros no entendemos al principio. Él ve más lejos que nuestros ojos y sabe más de lo que nuestro corazón soporta. Todo lo que permite, lo permite con un propósito. Mateo bajó la cabeza conmovido y dijo en voz baja: Perdóname, Padre. Dudé de tus palabras, dudé de tu fe, pero ahora veo que estabas en lo cierto. Dios nunca nos abandonó, solo nos estaba guiando por un camino que yo no entendía. Don Elías lo abrazó con fuerza y con lágrimas contenidas susurró al oído de su hijo: Nunca olvides esto, Mateo. La vida no se mide por lo que tenemos o lo que perdemos, sino por la confianza que ponemos en el Creador. Lo que hoy duele, mañana puede salvarte. Lo que hoy parece bendición, mañana puede probarte. Por eso, agradece en todo tiempo, porque todo tiene un propósito. En ese instante, el silencio del campo se volvió solemne. El viento acariciaba las ramas de los árboles como si confirmara aquellas palabras eternas. Y en el corazón de Mateo nació una fe nueva, una fe que ya no dependía de lo que veía, sino de lo que aprendía a confiar. Me alegra mucho que hayas llegado hasta el final de este video. Si esta historia te dejó una enseñanza, suscríbete para no perderte más historias que cambian vidas. Gracias, nos vemos en el próximo video.